una pregunta, la pueden ir poniendo en el chat o al final vamos a levantar la mano nuevamente y Rubén va a estar contestando esas preguntas, ¿ok? Adelante, Rubén. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos. De verdad les agradezco mucho en compartir el espacio este conmigo. Obviamente estamos en un momento en nuestra industria que vienen cosas muy buenas. Yo creo que hemos ya pasado la etapa más difícil, obviamente con todo el tema de la economía y todas las cosas que obviamente pasaron. Pero estamos entrando ahora en un tiempo muy bueno. Este año está pronosticado estar muy bueno y el próximo también. Recién la Reserva Federal optó pautar la bajada de tasa, que eso obviamente como nos impacta, bueno, el mercado obviamente no le gustó mucho la decisión esa, pero tampoco reaccionaron muy negativamente. O sea que, gracias a Dios esa pauta no nos afectó tanto como no nos puede haber afectado en otros momentos. Obvio que a la vez que la Reserva Federal comienza a bajar la tasa de la reserva, las tasas hipotecarias van a empezar a mejorar. No es que las dos están atadas, pero obviamente es la señal que va a dar eso a los mercados, ¿ok? Entonces eso tenemos que estar muy conscientes de eso porque eso obvio nos ayuda a todo en el negocio, pero por lo mismo lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que muchos clientes están, uno, que piensan que el mercado va a decaer porque están totalmente mal informados y dos, que quieren comprar cuando bajen las tasas. Obvio que las propiedades a nivel nacional, para que tengan una idea, van a apreciar de un 4 a un 6% este año. Eso es a nivel nacional. En la Florida, que la Florida es el estado número uno de apreciación, en Estados Unidos estamos estimando nosotros de un 5 un 8% siendo conservadores. ¿Ok? Entonces, un ejercicio muy simple que ustedes le pueden hacer a sus clientes que estén por lo menos indecisos, no saben qué hacer. El promedio de una casa en Miami y promedio bajo, ¿ok? Vamos a decir $500,000, ¿ok? Entonces, si ustedes toman esa propiedad de $500,000 y vamos a tomar una apreciación conservadora, que yo diría un 5% este año, quiere decir que esa propiedad, el cliente la compra este año, para el próximo año esa propiedad ya tiene una valorización de por lo menos 20 a $25,000 más, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que ese cliente compre con la tasa de hoy. Para que ustedes tengan una idea, 1% en interés quiere decir que si el cliente comprara hoy a un 7 contra esperar a que baje un 6, estamos hablando de una diferencia mensual de más o menos $200. Ok, entonces, en esencia, ese cliente está cambiando $2,200 que se quiere ahorrar en intereses y lo está dejando por dejar en la mesa 20 y pico mil dólares en apreciación. ¿Ok? Eso es lo que estamos mirando. Recuerden siempre, cásate con la casa y no la tasa. El cliente después puede refinanciar ese interés y puede mejorar. Yo también una cosa que le quiero compartir, yo personalmente no refinanciaría nada hasta mediados final del 25. ¿Qué pasa? Las tasas van a empezar a bajar gradualmente. Muchas personas van a empezar a presionar a los clientes para que refinancien, pero obvio, si tienen que refinanciar dos veces, son doble gasto de cierre. Entonces, todos sabemos que los intereses de verdad van a estar en su punto peak mejores a mediados, a finales del 25. Entonces, esos clientes que ustedes tengan, asesórenlos y digan, mira, tengan paciencia, sí, las tasas van a empezar a bajar, pero no se desesperen porque les va a salir más cara la cosa. ¿Ok? Es un tip que le quiero dar y a ustedes personalmente. Entonces, quería compartir ese overview, ¿no? De la economía y eso. Dígame, Omar. En este conversatorio hay un tema que no mucha gente lo toca, pero estamos llegando al periodo de 1.3, 1.5, y quienes compraron el 19 hoy tienen que entrar bueno, no entrar a refinanciar, de una vez les codifican la nueva tasa. Entonces, en este caso, Bueno, acuérdate, si tienen un ajustable que le pueda ajustar, que dejen que lo ajuste. ¿Qué pasa? Mira, vamos a hablar un toquecito con los temas de préstamos internacionales un momentico.
Yo tuve una reunión el lunes con el presidente de uno de los bancos que nosotros trabajamos para clientes internacionales. Y estos bancos quieren y tienen un apetito muy grande para préstamos, ¿ok? Este banco en particular necesita incrementar su volumen de venta por $500 millones este año, ¿ok? Eso es una cifra importante. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a empezar a sacar tasas de interés y van a empezar a sacar productos que son sumamente agresivos. Este banco en particular, ya después cuando tenga más detalle, con mucho gusto se los comparto. Cosas que de verdad yo nunca he visto en este mercado. Entonces se están poniendo muy creativos porque quieren captar X cantidad de clientes, X cantidad de volumen. Entonces, si hay algún cliente internacional, por ejemplo, que haya tenido un programa, un 3-1, un 5-1, ok, es muy probable que ahora lo ajuste, ok. Acuérdate que eso tiene un cap. Típicamente el cap es si el cliente está en una tasa de un 6, no puede excederle un 8, ok. ¿Qué va a pasar? Anterior a la pandemia teníamos tasa para clientes internacionales en los 4, ok, esa es la realidad. ¿Qué espero yo a continuación del 25? Tasa, no vamos a llegar a los 4, pero tasa de los 5 y piquito, 5,5, 5,7. Entonces, ese cliente, por ejemplo, si ese cliente, lo que estamos hablando, Omar, es un año más o menos lo que tiene que esperar el cliente, porque el 25 ahorita lo tenemos arriba. Entonces, estamos hablando que ese cliente espere año, año y medio. Ok, va a tener la tasa un poquito mayor, pero espere y refinancie en ese momento. El ahorro va a ser mucho, mucho más favorable para ese cliente. Ok, hay que hacerlo ahora prematuramente. Entonces, los bancos definitivamente quieren más volumen, quieren más negocio y van a empezar a ver cosas un poquito más competitivas. Todos los bancos buenos que hacen préstamos para clientes internacionales, todos están en Miami. Todos. ¿Ok? Entonces, estos bancos, obviamente, cada cual es la competencia del otro y cada cual se va mirando las tasas que va poniendo el otro y según uno baja, el otro baja también y el otro baja y el otro baja. Y es, vaya, es cómico porque casi bajan las tasas de un día para otro, muy seguidos ellos, ¿no? Pero bueno, el tema de los préstamos para nosotros, tanto para clientes locales como para clientes internacionales, ¿dónde es que nos complicamos la mayor parte de las veces? Es con los fondos, ¿ok? El movimiento de fondos, dónde viene la plata. Recuerden que nosotros, el negocio de los préstamos es el negocio de los dos. Como decía Omar, a él le gustan los tres. En el negocio de los préstamos es el negocio de los dos. Queremos ver 2 años de historial de empleo, que queremos 2 años de historial de vivienda y queremos por lo menos 2 meses de estado de cuentas bancarios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa tanto con cliente local como cliente internacional? El cliente local, por algún motivo, el cliente local le gusta tener, el latino le gusta tener algún dinero en casa, ¿ok? Eso es muy común en lo que es el latinismo, ¿no? Tenemos dinero en la casa porque los bancos nos van a robar el dinero, va a venir el gobierno y nos va a quitar la plata. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y eso me pasa con mucha frecuencia cuando estoy calificando clientes locales, el cliente, yo le pido la serie de documentos que necesito, pero cuando me envían los estados de cuentas bancarios, me envían un estado de cuenta con $500 o con $1,000. Obvio que el cliente no califica, no hay plata. Entonces, ahí es cuando ya uno entra en las conversaciones. Oye, explícame, mira, tú estás comprando algo de $400,000, vas a necesitar, aproximadamente unos $30,000, 20 y pico mil dólares. Y ahí es que el cliente empieza, no, porque el tío mío, o yo tengo, o va. Entonces, estas son las cositas que ustedes cuando están precalificando ese cliente, porque ustedes hasta cierto punto hacen una precalificación antes que pasen ese cliente o la deben de hacer, ¿ok? Porque si ustedes no están entrando al grano con su cliente, se están haciendo un deservicio a ustedes mismos. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿cómo es que generamos dinero? Nosotros generamos dinero dependiendo del tiempo que tenemos y las horas que tenemos en el día. Entonces es muy importante que las horas que nosotros estamos aplicando a un cliente pueda ser un cliente que pueda tener fruto. Hay clientes que son para hoy, clientes que son dentro de 6 meses y clientes que son mucho más de 6 meses. O sea que hay todo tipo de clientes. Entonces, yo
número uno, los tips que le voy a dar cuando estén analizando un cliente local, ¿ok? Vamos a enfocarnos primero en el empleo, ¿ok? Sabemos o deberíamos de saber que si una persona está trabajando por cuenta propia, tiene que tener un historial mínimo de 2 años, ¿ok? 2 años de historial por cuenta propia. Eso no tiene otra vuelta, ¿ok? En lo que es un préstamo convencional regular. Y les voy a hablar de los diferentes tipos de préstamos también, porque hay excepciones a todo. Entonces, queremos establecer 2 años de empleo. No quiere decir si el cliente, por ejemplo, trabaja W2, el cliente no tiene que estar en el mismo empleo, puede haber cambiado de empleo, ¿ok? No quiere decir que tiene que estar en el mismo sitio 2 años. También si hay una persona que se graduó de arquitecto, de ingeniero, de enfermera, de lo que sea, y haya estudiado esos 2, 3 años para recibir su diploma y empiece a ejercer lo que estudió, siempre y cuando esa persona no esté en su empleo en ningún tipo de probatoria, que típicamente la probatoria son 90 días, esa persona ya puede calificar porque ese historial del colegio le sirve como historial de empleo. ¿Ok? Eso también es importante. Entonces, también es importante preguntar cuánto usted gana. En el mercado actual que estamos, yo no sé si ustedes tienen idea de esto, pero para comprar y calificar por una propiedad de $500,000, si ese cliente no está con unos ingresos de 110, $120,000 anual, no califica. ¿Ok? Producto a las tasas de interés que tenemos, producto a los taxes que han subido y los seguros de las propiedades, damas y caballeros, han subido una barbaridad. Yo antes, por ejemplo, cotizaba una póliza de seguro de inundación, 200, $300. Hoy estamos por encima de los $1,000. Entonces recuerde que cuando nosotros estamos calificando a un cliente, lo estamos calificando en lo que es el poder de endeudamiento que tiene y eso es relacionado con el pago mensual. El cliente califica X cantidad dependiendo del pago mensual y ese pago mensual es afectado directamente, obviamente, por el precio, la tasa de interés, los impuestos que paga la casa, si está o no está en zona de inundación, si tiene asociación la propiedad. Entonces, a veces es muy difícil que el realtor me dice, no, Rubén, ¿para cuánto califica? Bueno, el cliente califica por un pago de $2,800 al mes. Ok, ese pago de $2,800 al mes es una hipoteca de $300,000 aproximadamente. Entonces, cuando tenemos un cliente que es un cliente que está apretado o está justo, que la mayor parte hoy por hoy de los clientes locales están apretados y están justos en este mercado, cada vez que ustedes le vayan a mostrar propiedades a ese cliente que ustedes piensen que le puede interesar, antes de envíanos las propiedades a las personas con las que ustedes trabajan y que le hagan el análisis para estar seguro que ese cliente sí califica para esa propiedad, para que ustedes no tengan que gastar gasolina, gastar tiempo y vayan a lo seguro. Les repito, nosotros ganamos el dinero maximizando nuestro tiempo, entonces es importante ser eficiente en lo que hacemos. Otra cosa también muy importante, las propiedades de los condominios. ¿Ok? Hay muchos condominios que se han mejorado mucho, ¿ok? De hace un par de años para acá, pero todavía hay condominios que tienen muchas deficiencias. Entonces, los lenders tienen acceso a unos sistemas que les da una entrada en los condominios y les deja saber si los condominios se pueden o no se pueden financiar hasta cierto punto, pero por lo menos un screening que hacemos nosotros que también les puede evitar a ustedes muchos dolores de cabeza y mucha gastadera de tiempo. ¿Ok? Entonces, eso sería simplemente coordinarse con el lender y decirle, mira, tengo estas 5 o 6 propiedades que le quiero mostrar a mi cliente, tú me las pudieras analizar para ver si pudieran ser aprobados los condominios o no. Y ahí ya, mira, estos 2 sí, estos 3 no. Pero ya nuevamente vamos a lo seguro, no gastar tiempo, ¿ok? Entonces, con lo que es ya hablamos de lo que es más o menos los ingresos, el empleo. Es súper importante esa conversación con el cliente. Y te voy a ser sincero, si el cliente no quiere eh, compartir esa información contigo, deberías de volver a pensar si ese es el cliente con el que tú quieres trabajar. ¿Ok? Entiendan ustedes que ustedes están eligiendo al cliente, no el cliente eligiéndolos a ustedes. Esa es la mentalidad que ustedes tienen que tener. Ustedes están trayendo
un servicio, un valor que son ustedes, su experiencia, su conocimiento. Mire el tiempo que están tomando hoy ustedes para mejorarse su conocimiento. Eso tiene un valor, eso tiene un valor y ustedes lo tienen que aprender a valorizar. Ustedes definitivamente tienen que valorizar eso, es importante. Entonces, cuando ustedes le están haciendo estas preguntas puntuales a sus clientes, ¿ok? Ese cliente sabe que usted sabe lo que está haciendo, usted es un profesional. Hay muchos realtors que le da pena. "Ah, no, Rubén, que me da pena preguntarle, pero ¿por qué te da pena? No es tu tiempo, no es tu dinero, no es... Entonces, no te dé pena. Muy profesionalmente, tú le vas a hacer una pregunta a un cliente. Mira, Miguel, una preguntita. ¿Dónde es que usted trabaja? Oh, no, no, yo trabajo en Walmart. Bueno, Miguel, ¿qué tiempo lleva usted en Walmart? No, yo llevo 2 años. Ah, perfecto. Miguel, más o menos, ¿cuánto usted gana al año en Walmart? No, yo gano $35,000 al año. Ya sabemos que con $35,000 no califica ni por una taza de café. Entonces seguimos. Ok, Miguel, una preguntita. ¿Usted es casado? ¿Usted tiene alguien que le pueda servir de cosigner? Bueno, sí, yo tengo mi esposa trabaja en Publix, mi esposa gana tanto. Ok, ya estamos en 60, ya estamos en $60,000. Ok, Miguel, una preguntita. ¿Ustedes tienen algún hijo, alguna otra persona que los pueda ayudar? Y ahí ustedes van llegando y lo van llevando, pero ya saben que por lo menos tienen una persona que tiene un ingreso que se pueda calificar. El crédito, obviamente, se le puede preguntar al cliente, ¿has tenido algún tema de crédito en el pasado? ¿Cómo está tu crédito? La mayor cantidad de personas sí saben cómo tienen su crédito, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? No, sí, yo sé. Y saben qué puntuación de crédito tienen, porque constantemente lo están chequeando en Credit Karma. La tarjeta hoy por hoy le envía la información crediticia a todo el mundo. O sea que son preguntas muy comunes, muy fáciles de hacer, pero ya ustedes, ya cuando ustedes tienen su mortgage partner que le están pasando a este cliente, ya por lo menos ustedes saben que es algo un poquito viable. ¿Ok? No, no quiere decir que ese cliente va a calificar, pero bueno, ya es donde entra la persona hipoteca, ya pide documentos, se le mira crédito, se le miran los estados de cuenta bancario, pero ya por lo menos llegamos a algo un poquito más firme. Ahora, si vemos que ese cliente por algún motivo en esa conversación no califica, recuerden que les dije que el cliente es para ahora, para mañana y para pasado mañana. Entonces, vemos la forma que podamos ayudar y asesorar a ese cliente para prepararlo para que pueda comprar. ¿Ok? Que eso también es algo muy, muy importante de hacer. ¿Ok? Es súper importante hacer eso. Ahora, quiero hablar un poquito de los programas alternativos que hay para los clientes que no califiquen con los ingresos normales. O sea, todo el mundo ha escuchado los productos non-QM, Non-Qualified Mortgage, ¿ok? Esos productos, el único propósito de esos productos es para poder verificar formas alternativas de ingresos. ¿Ok? Esos productos no quiere decir que son para personas con crédito horrendo, con crédito malo, no son para personas que no tienen plata, son productos que típicamente requieren que el cliente entre con un inicial entre un 15 y un 20%, dependiendo de lo que esté comprando. Requieren que ese cliente tenga una puntuación de crédito aproximadamente de 660, ¿ok? Para arriba. Y tienes alternativas de verificación. Por ejemplo, el cliente que trabaja por cuenta propia, típicamente no declara lo que gana. ¿Ok? Eso todo el mundo quiere pagar menos impuestos y todo ese tipo de cosas. Entonces, este tiempo del año me empiezan a llamar los clientes. No, Rubén, que yo quiero calificar este año. Entonces, esto, vamos a decir, es una persona que ha tenido una empresa por 2 años y medio, 3 años. El año pasado declaró $25,000 de ingresos netos y este año, eso me pasó ayer. Le estoy dando un ejercicio que me pasó ayer. No, yo quiero calificar por un precio de compra de $600,000. Entonces le digo, mira, nosotros tenemos que hacer un promedio de tus últimos 2 años de ingresos. Quiere decir que si tú me declaraste, vamos a decir, $25,000 el año pasado y este año me declaras 100, ok, estamos en 125, eso hay que dividirlo entre dos y ese es tu ingreso. ¿Ok? Entonces, si ese cliente sabemos que necesita $100,000 para calificar o $120,000 para calificar, quiere decir que este año ese cliente tuviera que declarar los $120,000 más lo que le faltó el año pasado. ¿Ok? Que en este caso eran 200 y pico mil dólares. Eso es una locura. Eso nadie lo puede hacer porque eso lo que tienes que pagar en impuestos es una barbaridad. Ahora,
Si ese cliente uno le puede trabajar quizás con los estados de cuenta bancarios, lo puedes calificar con los depósitos que esa persona está usando en los estados de cuenta bancarios, pues obviamente esos 35, 40 mil dólares que iba a pagar en impuestos, lo puede aplicar para su entrada en la casa que está comprando. O sea, el mensaje básicamente es que ese es uno de los programas, hay muchos diferentes programas de programas alternativos, pero no descarten un cliente porque quizás no declara los ingresos de la forma tradicional. Siempre hay diferentes alternativas, pero les repito, el cliente sí no puede tener para comprar FHA con el 3,5. Tiene que tener para dar una inicial entre un 15 y un 20% mínimo, y ahí sí se le pueden conseguir muchas diferentes alternativas. Bueno, interesante esta parte que también hablamos y pedimos de los préstamos locales. Pasemos un saltico a la parte internacional, que muchos de los que estamos aquí movemos ese mercado o estamos interesados en saber cómo manejarlo mejor. ¿Qué mercado más? No te escuché bien, discúlpame. Entrar a los préstamos internacionales también para internacionales, que es Ok, otras condiciones. los préstamos internacionales, en realidad, como todos sabemos, un préstamo que es más fácil hasta cierto punto que un cliente local. Y le repito cierto punto porque el cliente internacional, lo que uno se enfoca mayormente son en los fondos que tiene ese cliente. ¿Ok? Entonces, en el mercado actual que estamos, en el clima actual que tenemos, con los precios que estamos manejando, un cliente internacional debe de tener unos 200,000 dólares aproximadamente para poder hacer un negocio ahora aquí en la Florida. ¿Ok? ¿Y por qué 200,000 dólares? Porque si tomamos un precio promedio de 500,000 dólares, que es el promedio de todos, hasta los condoteles están en 500,000 dólares ya, 30% de eso ya son 150,000 dólares. Tienes que tener tus costos de cierre que van a ser entre un 4 y un 6% dependiendo del proyecto, y vas a tener, ese cliente tiene que mostrar 12 meses de reserva de lo que es el pago mensual. Ya ahí estás en 200,000 dólares. Entonces, hay clientes que no, este cliente tiene 120,000 dólares, tiene que comprar cash. No, no le vas a poder conseguir un financiamiento, lamentablemente, internacional, a menos que hagas algún tipo de hard money y ese tipo de cosas, que eso al cliente no le va a convenir. Entonces, nosotros que miramos cuando estamos precalificando un cliente internacional, se tiene una conversación con el cliente y se le pregunta a ese cliente qué es lo que hace en su país, a qué se dedica. Muy importante saber si ya tiene algunas propiedades aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Eso es muy importante porque eso, si no se pregunta y sale después, eso te puede perjudicar el préstamo porque puede ser una deuda adicional que tiene el cliente que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, eso es parte, obviamente, de la entrevista que hacemos nosotros, pero les recomiendo que ustedes también la hagan. Siempre pregúntenle, ¿ustedes tienen alguna otra propiedad en Estados Unidos? Y sí, ¿dónde la tienen? Perfecto. ¿Tiene hipoteca? ¿No tiene hipoteca? Son preguntas interesantes. Entonces, a la vez que establecemos más o menos a qué se dedica este individuo, qué es lo que hace, se le pregunta, bueno, ¿qué tipo de ingreso tú tienes en tu país? Al equivalente en dólares. Bueno, más o menos tanto, más o menos tanto. Si te dicen, por ejemplo, no, bueno, yo tengo una empresa de vender tomate, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto más o menos estás ganando usted al año? No, bueno, más o menos yo declaro, la palabra, declaro 50,000 dólares al año. Ok. Yo no voy a necesitar tu declaración, lo que necesito es una carta de un contador. Tu contador, si necesitamos que nos ayude, nos puede ayudar con tus ingresos. Oh, sí, 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 sí. Ok, ya, punto uno. Punto dos, en realidad es más importante, ¿qué dinero dispones y dónde está? Entonces, una cosa que me ha pasado más de una vez, he tenido clientes que los he calificado porque tienen una propiedad pendiente que están vendiendo en su país. Vender una propiedad, que muchos de ustedes lo deben de saber, una propiedad en Latinoamérica no es igual que vender una propiedad en Estados Unidos. Esos procesos pueden ser largos y complicados. Entonces, la experiencia me ha enseñado que nunca precalificar a un cliente o dar una carta de preaprobación si ese cliente no me muestra dónde está la plata. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hay clientes que, por ejemplo, están comprando una preconstrucción, esa propiedad va a estar en un año, el cliente me dice, mira, Rubén, yo tengo unos CDTs, tengo una cuenta de inversión,
tengo esto, no quiere decir que ese dinero lo tiene que tener ya disponible en su cuenta para poder cerrar hoy, pero yo quiero estar satisfecho que cuando llegue el momento de cierre, ese cliente no vaya a fallar con sus fondos, que ese dinero esté en algún sitio. El consejo más grande que les puedo dar es pregunten la plata que tiene ese cliente, tanto sea cliente local como extranjero. No tengan pena de hacer esa pregunta, eso es clave. Eso es, en cualquier transacción, es lo más importante de cuánto tú dispones, cuánto tú tienes. ¿Ok? Eso, antier, tuve una conversación un poquito desagradable con unos realtors. Nos pusimos en una llamada con un cliente que quiere comprar una propiedad comercial. ¿Ok? Ese señor quiere comprar una propiedad comercial, entonces mi primera conversación con él, hacemos un Zoom y el señor, yo le digo, bueno, ¿usted tiene alguna pregunta, algo que quiera saber del financiamiento? El señor se puso muy grosero y básicamente dijo, no, no, yo lo que quiero es la propiedad tal y tal y tal. Entonces le digo, señor, ¿pero usted quiere financiar o usted va a comprar de contado? Y el hombre renuente a hablar, ¿ok? O sea, cuando un cliente no quiere hablar de lo que tiene, a mí me preocupa mucho. Para mí es una bandera roja muy grande que a mí me preocupa mucho. Cuando el cliente te da mucha vuelta y no te responde las preguntas directamente, me preocupa siempre eso mucho. Yo llevo en esto ya un poquito más de 30 años, ¿ok? He tenido miles de entrevistas con diferentes clientes. Red flags. Tú llamas al cliente, no te devuelve la llamada. Vuelves a llamar, no te devuelve la llamada. Lo vuelves a llamar, no te devuelve la llamada. Un problema muy grande, ¿ok? Entonces, el mensaje que les quiero dar básicamente, sean preguntones. Pregunten, averigüen, hagan sus notas y tengan más o menos sus parámetros. Parámetros para clientes locales, si van a comprar algo de 500, están mirando unos ingresos de 100 a 120 mil al año, asumiendo que tengan poca deuda. Clientes extranjeros, fondos necesarios para comprar por lo menos $200,000, es lo que deben de tener disponible. El cliente extranjero, obviamente, mucha flexibilidad con los documentos, ¿ok? Lo que se requiere típicamente, obviamente, es la carta de contador con los ingresos, pasaporte, visa, se le va a pedir prueba de fondos a través de estado de cuentas bancario, se le va a pedir su recibo de luz, teléfono de su país donde vive, mostrando su dirección de su casa primaria, una carta de referencia bancaria. Básicamente eso es lo que viene siendo la documentación de un cliente internacional. Omar, no sé si quieres que cubra algo adicional o hablar de otro tema. A ver, es que tenía el micrófono fuera de onda. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ah, perfecto. Ok, gracias, Rubén. Yo pienso pues, la charla es bien interesante. En esto te recomiendo los 9 puntos, ya que nos des una vía para servir mejor ese tema para poderlo compartir. Lo puedes hacer en papelería tuya con tus datos para que te puedan ubicar también si quieren. Rubén, pues ya mucho lo conocemos acá. Hay una mano levantada, dos manos levantadas, dos preguntas. Yo tengo otras, pero prefiero primero que empiece. ¿Quiénes son Luz Estela y Edward, en ese orden? Y levanten la mano las inquietudes antes de que nos acabe el tiempo. Gracias. Rubén, usted comentó ahora al final que la persona dentro de los requisitos al internacional, me refiero, requiere de la visa. ¿Es a necesario? ver, Si una sí. persona no tiene visa y quiere comprar, ¿qué hace? ¿Cómo hace? El cliente, hay préstamos que se consiguen que el cliente no tiene que tener visa, pero las tasas de interés son muy altas, ¿ok? El cliente extranjero tiene que mostrar que tiene la habilidad de poder entrar y salir del país en caso haya algún problema con la propiedad. O sea que todos los programas que yo manejo, el cliente necesita una visa. O el ESTA. Por ejemplo, hay países como Chile que no requieren una visa, requieren el ESTA, pero sí el cliente tiene que tener visa Y en caso para, de para entrar. contado, en cash, Perdón, Omar. cuando se paga en cash, se No, necesita. en cash, acuérdate que requiere la visa es el banco cuando están financiando. Si el cliente viene y compra cash, no tiene que tener nada en realidad. Ahí no hay préstamo. No hay préstamo, ninguno. Dale, ok, Edward, Lisette y Gloria. Edward, Lisette Sí, y Gloria.
Rubén, tú hablaste al principio, dijiste cuando comenzaste a hablar, diciendo que los próximos 2 años son pronosticadamente que van a ser muy buenos, Correcto. ¿verdad? Para que más o menos la gente tenga una idea, ¿cuáles son los indicativos que ustedes están viendo en estos momentos que indican eso? Y la segunda parte de la pregunta es, si tú has visto en este primer mes del 2024 un porcentaje de crecimiento en las aplicaciones de préstamos. Sí, o sea, los indicadores que tenemos son básicamente que yo se los puedo compartir después, te los puedo enviar, Omar. Con Eh, gusto. es todo lo que viene con la bolsa, la proyección de cómo viene la bolsa y obviamente todas las personas de finanzas que obviamente conocen mucho más que yo del tema, todas las opiniones de estas personas basado en todo lo que está saliendo. Entonces yo con mucho gusto les puedo compartir las gráficas y todo lo que estamos mirando, lo que viene. Es obvio que la tendencia de las tasas de interés es a bajar. La demanda aquí en Florida nunca ha parado, ¿ok? La demanda nunca ha parado, ha disminuido un poco, pero no ha parado. Para responder la segunda parte de tu pregunta, yo noté que la actividad empezó en mediados de noviembre de una forma muy agresiva. Yo no he tenido un diciembre tan duro, tan busy como he tenido este último diciembre que pasó. O sea, el año empezó corriendo, una infinidad de clientes, tanto locales como extranjeros con una urgencia, es lo que estoy viendo. Una urgencia en comprar, una urgencia en calificarse, que quieren ya, y obvio que también ya las personas hasta cierto punto ya se adaptan a la tasa, porque en realidad, damas y caballeros, la tasa que tenemos actualmente no es una tasa alta, históricamente es una tasa relativamente baja, comparado a lo que teníamos años atrás. Sí, sí, es muy, muy buena información. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti, cómo no. Eh, Adelante, Gloria, que es la próxima que tiene la pregunta. Gracias. Rubén, tengo una pregunta. Normalmente con los clientes extranjeros, cuando tienen un estatus que ya no es ni extranjero, ni tampoco es local, pero que ya está viviendo en el exterior y quiere comprar su primera vivienda, ahí cómo sería el perfil con el que ustedes lo trabajan, porque entran Gloria, como en un híbrido y ellos de pronto con una visa o con un permiso de asilo político o visa de pronto de inversionista, ¿cómo manejarían eso? ¿Cómo calificarían? Porque hay casos de esos y no sé cómo manejarlos. ok, esa es una excelente pregunta. Para los bancos, lo que determina nacionalidad es dónde tú declaras tus ingresos. Yo he tenido clientes americanos, ciudadanos americanos, que no declaran ingresos en Estados Unidos, que lo deben de hacer y no lo declaran y los he financiado como clientes internacionales. Ok, o sea, lo que determina tu nacionalidad para un banco es dónde tú declaras tus ingresos. Entonces, si Correcto, esta persona, perdón, perdón, sí, te escucho, qué pena. no, no, sigue. No, que el tema es que normalmente los declaran, pues, o sea, en el país de origen, que es donde siempre han vivido, pero como ya migran a Estados Unidos y no han cumplido los 2 años de permanencia allá, entonces se crea como un bache ahí. Tú me estás diciendo que donde declaran los ingresos, pero Ok, en el por último estas año son no los personas. declararon donde viven, entonces ahí es la duda que tengo. Ok, pero estas son personas, dame el escenario como tal. Estas son personas que ya están aquí, Son que personas emigraron. colombianas que se fueron para Estados Unidos Ok, con un tema de asilo político del año pasado y sí. necesitan su primera vivienda. Ok, ¿y qué hacían estas personas en Colombia? Empresarios. Empresarios. Y aquí en Estados Unidos qué están haciendo? Pues están en este momento, pues de hecho la esposa trabaja en un Walmart y él ya tiene ingresos estables allá desde su empresa de acá de Colombia. No. O sea, Perdón, interrumpa, Entris. Rubén, también la pregunta, acotando a esto, es si ya tienen el social, ¿qué pasa? ok, Porque pero aquí hay dos cosas. Hay una persona que todavía tiene ingresos afuera y una persona que tiene ingresos aquí. Tú no puedes combinar ingresos de afuera con ingresos de aquí. O es de aquí o es de afuera. ¿Ok? Ah, pero así están, Entonces, entonces. para utilizar los ingresos de afuera,
él tuviera que declararlo en sus taxes aquí, lo cual lo puede hacer. No quiere decir que va a tener doble tributación, ¿ok? Pero lo tiene que tener declarado aquí por 2 años. Y esos ingresos él los pudiera usar aquí como ingreso efectivo a la vez que lo tenga 2 años declarado en sus taxes, el ingreso de Colombia. No ha cumplido los 2 años, apenas ya 8 meses. Pero bueno, te estoy dando la forma de que cómo lo puede hacer, ¿ok? Pero él sí tuviera que declarar esos ingresos aquí en Estados Unidos en sus declaraciones de impuestos y ya eso le contaría, aunque los ingresos no sean de Estados Unidos, son ingresos de afuera, es foreign income y él lo puede usar. Perfecto. Vemos a lo mismo, tiene que tener los 2 años. Muchas gracias. ¿Cómo no, Gloria? Luz Estela y Roberto. Una persona, un extranjero que solicite un crédito y que haya llenado todos los documentos, más o menos cuánto tiempo se demora para que le otorguen el crédito. Esto, ¿me estás hablando, Luz, de una preaprobación o- Sí, bueno, preaprobación y bueno, si presenta todos los documentos eso es rápido, pero si ya después de que está todo el proceso, ¿cuánto tiempo se demora para que le den el préstamo? ya 30 teniendo, días. ya teniendo contrato en mano, en otras palabras, ya hacer una Exacto. aplicación teniendo Sí, contrato en mano? ¿Cliente sí. local o extranjero? Extranjero. Extranjero se va a demorar, dependiendo del banco, de que hagas aplicación a que cierre, unos 45 días. Ah, perfecto, gracias. Y te digo, depende del banco, porque el banco se demora 60. ¿Ok? Entonces, siempre también, ojo, cuando estén haciendo un préstamo para un cliente internacional, traten de tener un contrato mínimo de 45 días. Si le pueden dar 60, mejor todavía. ¿Ok? Ah, Para evitar tener que estar pidiendo extensión. Ahora, el cliente local es muy diferente. El cliente local, 3, 4 semanas. También veo una pregunta que me hicieron aquí. Nosotros prestamos en los 50 estados a nivel nacional. Somos un banco en realidad. Entonces, tenemos esa habilidad, gracias a Dios. gracias. Ok, gracias, Luz Estela. Roberto. Muy buenos días. Sí, quedé un poquito confundido, Rubén, con el asunto del caso anterior, de que la esposa trabaja en Walmart y viven acá en Estados Unidos, pero él tiene sus ingresos en Colombia. Entonces, anteriormente habías dicho que la nacionalidad lo determina de dónde viene el ingreso. Entonces, no podría, aunque él está viviendo acá, no podría hacerle un préstamo internacional o foreign national porque él tiene sus Tú, ingresos tú de Colombia. pudieras hacerle un préstamo Foreign National a él. No la puedes incluir a ella porque ella ya no está No, recibiendo ingresos de allá, pero se le pudiera hacer un préstamo Foreign National a él como cualquier otro extranjero, definitivamente. perfecto. Ok, ¿Ok? esa era la aclaración. Chévere. Gracias. ¿Cómo no, Roberto? Next, Adriana. Creo que es Adriana la que sigue, ¿no? Sí, Adriana está ahí, pero antes, Rubén, antes de que Adriana haga la pregunta, porque creo que tiene el mío, había otra pregunta ahí en el chat que están preguntando que ¿cuál sería el mejor momento para una gente hacer una refinanciación? Ok, cuando estamos hablando del mejor momento, yo sé que tú dijiste para alguna persona va a ser el 2025, pero dinos más o menos, si tienes 1%, 2%, 3% de diferencia en ese ámbito, ¿cuál sería el mejor momento? ¿Cuál te daría el mejor O valor sea, para ti? de- las personas refinancian típicamente por dos cosas. Uno, porque necesitan sacar plata y eso ya el mejor momento es cuando lo pueden hacer. Y número dos, cuando quieren básicamente bajar el interés que tienen. Mínimo, mínimo, debes de poder ahorrarte 1% de la tasa actual que tienes. Y eso es un préstamo grande, grande de 300, 400 para arriba. Si lo haces en un préstamo chiquito, 80, 100 mil, 120 mil dólares, no vale la pena. Ok, tiene que ser un poco más, por lo menos 1 y 3/4, casi 2% en un préstamo chiquito, algo menos de 150. Ok. También otra cosa que me trae esta misma pregunta, y gracias por traerla, Edward. Los gastos de cierres, entre más bajo el monto del préstamo, más altos son en porcentaje. Les doy un ejemplo. Un evalúo, un appraisal te puede valer $500. Si tenemos una propiedad, un precio de venta de $200, $500 ya viene siendo casi un 4%.
Pero sin embargo, una propiedad de $500,000, esos $500 no es nada, se pierden. Entonces, por porcentaje, entre más bajo es el precio, más alto es el porcentaje de gastos de cierre. Porque hay muchos costos en una hipoteca que son fijos en gastos de cierre que no varían dependiendo del monto del préstamo. Y ese costo va a ser lo mismo en un préstamo de 150 que en un préstamo de $600,000. ¿Ok? Rubén, Entonces también Excelente. eso es algo que ustedes deben de tener ese concepto también. tengo una Ok. pregunta referente a esto. Normalmente, Discúlpeme, permiso, porque aquí tenemos gente que levantaron la mano y no lo podemos saltar. ok, perdón. Eh, Quiero aclarar antes de que le- Edward siga, que Edward también nos ayuda a coordinar esto, pues para poder manejar de estas situaciones. Gracias, Edward. Sigue. tranquilo. Adriana a la 1, Adriana a las 2, porque tienes el micrófono apagado. Adriana a las 3, entonces después tenía Margarita. Adelante, Margarita. Hola, buenos días. Rubén, Bueno, bien. cuando tú precalificas a un cliente, tú revisas el credit report. O Sí, sea, es una de las... Ajá. Te sí, cuento sí. mi experiencia porque quiero saber qué es lo correcto. Yo tuve una súper mala experiencia y la compañía con la que yo estoy trabajando en mortgage pareciera que no revisó el credit report y mi cliente tenía 2 late payments en un mortgage de otra casa. Continúa el crédito y esta es la segunda pregunta. Ella le dieron un conditional approval, pero entonces como tenía un conditional approval, el banco se negó a negarle el crédito y esa es la parte que yo no entiendo y quería que alguien me la explicara. Entonces el banco le negó el crédito como tenía 2 late payments y no se había solucionado, aunque contratamos una compañía que solucione estos problemas, no le negaron no me querían negar el crédito. Esa es una pregunta. Cuando te niegan el crédito, sales de contrato, me dijeron que no. Entonces me dijeron que aunque me negaran el crédito, no podía salir de contrato. ¿Qué tuve que hacer? Pasar a hard money con 12% de Ah, interés. ok, Fue una experiencia que todavía la siento, tengo el duelo me inmobiliario imagino, me y no imagino. quiero que me vuelva a pasar, ni quiero que le Adelante, pase Rubén. a nadie. Dejemos que Mira, Margarita, dejemos que Rubén hable. Mira, Gracias. Margarita, básicamente de la forma que se hace hoy por hoy, se saca lo que se llama un soft pull. ¿Ok? Un soft pull te da acceso a dos buros de crédito, que viene siendo TransUnion y Equifax. ¿Ok? El soft pull, lo bonito que tiene el soft pull, que no le genera inquiry ni le baja puntuación de crédito al cliente. ¿Ok? Entonces, no te da los tres buros, pero te da dos. Si el cliente tiene algo, va a salir en esos dos buros. Entonces, eso es la forma que se hace una precalificación. ¿Ok? Quiere decir que eso llega hasta mis manos. Ya después, cuando se va a hacer ya, correr un DU, hacer una preaprobación, sí hay que sacar ya los tres burós, pero eso ya se hace ya cuando el cliente ya sabemos que califica, que el cliente ya está comprometido y ya ahí tú haces el hard inquiry y ahí es ya que se hace eso. Ahora, lo que pasa con los contratos de real estate, hace mucho tiempo quitaron el loan commitment como condición de contrato y lo que te piden ahora es un conditional approval. Entonces, a la vez que el banco emite ese conditional approval, sí o sí, ya el cliente ya no tiene finance contingency a menos que tengas algo con el appraisal o algo de esa índole, ¿ok? Entonces, si ellos te dieron un conditional approval, la pregunta mía sería, porque lo aprobaron, no lo denegaron, ¿por qué no pudieron llevar a ese cliente a cierre? Porque el banco se negó porque tenía los 2 late payments. Pero Y entonces no podían de haber dado nunca un conditional approval. Tenían que haber dado un loan denado de inicial. ahí voy, y eso fue lo que yo alegué y le dije, o sea, esto fue una malpraxis profesional porque entonces no le dieron de ver, yo no manejo eso, para eso yo tengo una compañía confiable de mortgage, lo cual ya no lo es, y no le debieron de dar el crédito a mi cliente. Y no yo pasar por esta situación que yo estuve a punto que decir de dónde yo saco $50,000 para yo devolvérselos a mi cliente, porque yo no voy a permitir que mi cliente pierda $50,000, o sea, yo porque soy así, pero yo no puedo dormir 7 días, o sea, hasta que Pero mi Margarita, cliente, que es una... es que así tienes que ser, ¿ok? Porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande cuando un cliente nos confía en nosotros. Nosotros somos los profesionales, ellos no saben, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo de nosotros, buscarles y protegerlos a ellos.
Por eso es tan importante tener una compañía confiable de mortgage, porque esto a mí no me vuelve a pasar. Bueno, Y la se puede. idea, para eso estamos aquí con estos tips que nos ayudan a servir mejor a los clientes. Gracias. Yusimi quiere participar. Gracias, Margarita. Gracias. Sí, buenos días para todos. Rubén, ¿usted puede repetir, por favor, lo que dijo en referencia a los costos de cierre de un loan Claro. bajito o alto? Claro, yo sí, con mucho gusto. Básicamente, entre más pequeño es el monto del préstamo por porcentaje, en lugar de decir, bueno, para darte un ejemplo, en un préstamo de $150,000, los gastos de cierre pueden ser un 6%, pero sin embargo, en un préstamo de 400 pueden ser un 4, un 5. Porque Porcentaje. lo que pasa es, por ejemplo, tú tienes costos que son fijos en una hipoteca. El avalúo de la propiedad, el appraisal, es lo mismo en una propiedad de 200 que en una propiedad de 600. Muchos costos de título, el settlement closing fee de una compañía de título es lo mismo en un préstamo chiquito que en un préstamo grande. Entonces, obvio que $2,000 en gasto en un préstamo de $200,000, cuando hace la división en porcentaje, es mucho mayor que en un préstamo de 500. Adriana, Claro. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Adriana, ánimo Adriana a la 1, como dijo Edgar, a las 2, Adriana a las 3 y se nos quedó Adriana. Yo le he mandado solicitud de que quite el micrófono, pero no hemos podido. Bueno, son las 10 en este momento, Ana. Tengo una última preguntita, perdón. Dale, ¿Puedo? Alex. Sí, dale yo Rapidito. un ¿Cuál resumen. es? Tengo un cliente extranjero que de hecho tengo una cita con él hoy y él me preguntó cuáles son los taxes de la Florida. ¿Tenemos algo de información de eso en cuanto, por favor? Los taxes, cuando es un cliente extranjero, depende de lo que esté comprando. Por ejemplo, si el cliente va a comprar construcción nueva, hay bancos que te utilizan, por ejemplo, el 1,5% del precio de la propiedad y hay otros que te utilizan el 2% del precio. ¿Ok? Lo dividen, porque ¿qué pasa? Las propiedades nuevas todavía no tienen un tax establecido. ¿Ok? Si es una propiedad de reuso, muchos bancos te toman los taxes actuales que tiene la propiedad si es que no tiene homestead. Es nueva. Ok, es nueva, entonces vas a estar mirando más o menos para tus números, calcula el 1,75 del precio, lo divides entre 12 y esos son los números que le puedes dar a tu cliente. Y ahí Perfecto. vas a estar bien safe. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, Alex, un placer. Igual. Perdón, yo tengo una preguntita, ¿Tú eres quién? Susi. ¿Y dónde estás, Susi? Lo que pasa es que no sé cómo pedir la manito. No, pero solo quería hacer una pregunta muy fácil, porque normalmente yo cuando he hecho mis transacciones y las personas me preguntan cuánto es más o menos el costo de cierre, simplemente yo digo casi automáticamente hago el número como un 5% para que ellos tengan una idea. Tendría que por lo menos decir 6 para estar un poquito más segura o está Y bien. yo siempre cuando doy números, yo trato de dar números mayores, no menores. Porque lo que yo nunca quiero es que un cliente llegue a la mesa de cierre y yo le digo, necesita $100,000, necesita 110. Y también súper importante dar los estimados por adelante, no una sorpresa al cliente al final. Es Las mejor que sorpresas monetarias nunca son agradables. Es mejor que sobre. Bueno, vamos con Luz Estela y yo hago aquí unas preguntitas, unos comentarios al cierre. Luz Estela, sigue. Perdóneme tanta preguntadera. Cuando un cliente internacional ha recibido su apartamento, ya tiene las llaves, ¿en qué momento puede esa persona disponer del dinero que tiene en reserva? Ya, al momento. ¿Al momento? Después al momento que ese cliente hace su cierre, que ya firma sus documentos, ya puede disponer del dinero de reserva. ¿Pero lo tiene que sacar paulatinamente o lo puede sacar todo? Lo puede sacar todo. Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Bueno, yo primero, Rubén, muchas gracias. Quedamos pendientes de tus Gracias, Omar. la solicitud. Pienso que pues esto suma, es un tiempo muy corto para tantas inquietudes. Yo veo algo, Rubén, si nos puedes ayudar mandándome los links donde se pueden tener como información las tasas al día o también lo de los condominios. Eso existe y ya alguien nos lo había participado, pero si tú nos ayudas recordándonos ese link donde se saben los condos, cuáles sí clasifican o no del FHA, ¿cierto? Correcto. Y los otros de que nos actualicen sobre qué está pasando en el mercado.
Yo veo dos cosas que también es importante. Cuando vayamos a recomendar algo, sobre todo vivienda de reuso o vivienda existente, hay que tener en cuenta, deberíamos hacer un análisis, Rubén, que es a cómo están las casas por ahí, de hacer un CMA. ¿Por qué? Un CMA, un análisis comparativo de mercado, porque puede que hayan, y eso me sucedió hace varios años, inclusive vivimos esa experiencia contigo en Doral, si te acuerdas que tuvimos un problema con Terra, que en ese momento hubo mucho foreclosure en el año, hace 10 años, sí, más o menos, y entonces cuando se fue a hacer el appraisal, las casas, el precio de las casas promedio era menor, eran 400.000 el promedio que tú prestarías con Terra, si te acuerdas, porque se hizo, por cualquier razón que hubo, cogieron una casa más lejos el que hizo el appraisal de la zona y nos tocó rehacer el avalúo y sí dio que la casa valía 500. Eso es un peligro que debemos tener en cuenta también. ¿Hasta cuánto nos pueden prestar? Cuando es nueva, inclusive le pasó a mucha gente en Diercer al principio que estaban consiguiendo los préstamos en noviembre del 22, octubre, noviembre del 22, porque no habían comparativos, lo que había era muy viejo también. Entonces, eso es un comentario como para que nos hagas algo al cierre. Lo otro que me gustaría saber, ¿por qué contratar un mortgage broker? ¿Por qué trabajar a través de Titi y no ir al banco local? ¿Y en qué casos hay que ir al banco local? Ok, con los appraisals, recuerden que el appraisal es una opinión de valor. Y aquí habemos 50 y tantas personas y 50 y tantas personas tú le muestras un cuadro y cada uno tiene una opinión diferente. Lo mismo pasa con los appraisals. Ok, entonces por eso también tienes que tener un panel de tasadores que uno confía, que conoce, que eso te ayuda. El Elster obviamente fue un caso muy único porque el Elster fue el primer edificio en esa área que es como el Elster. No había nada más, no había ningún comparable. Entonces, los bancos que tuvieron éxito prestando en el Elster fueron los que utilizaron los comparables del mismo Elster. Porque si se iban afuera, el valor no daba. ¿Ok? Entonces, pero definitivamente deben de conocer su mercado. Si ustedes tienen algún listing y están vendiendo un listing, ustedes deben de siempre ir cuando ve el tasador y deben de llevar sus comparables de cómo ustedes llegaron a ese valor para que le den una ayuda al tasador también. Eso es súper importante, ¿ok? ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, Omar? Discúlpame. Bueno, hablamos de los avalúos, hablamos de por qué un banco y por qué un mortgage broker o un banco Ok. hipotecario como Si ustedes. ustedes van a Chase, Wells Fargo, Bank of America, son bancos muy buenos. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de estos loan officers trabajan dentro de la oficina y el cliente les llega a ellos. ¿Ok? No es que ellos son clientes del banco. Entonces no es lo mismo que ustedes, porque en realidad personas como yo, los clientes de nosotros son ustedes. Entonces nosotros vamos a sobresalirnos para que ustedes queden contentos como clientes. Y también lo otro es el nivel de experiencia. Ok, el nivel de experiencia también es mucho porque muchas veces estos muchachos que están en estos bancos están entrenados en ciertos programas, pero no tienen esa experiencia y los bancos son muy cuadrados. Si no entras en este cuadrito, el banco te rechaza. Ok, o sea, los bancos son muy limitantes, lamentablemente, para hacer préstamos. Obviamente los bancos tienen tasas de intereses que nosotros en la calle típicamente no tenemos, pero si no cabes en la cajita, no cabes en la cajita. Vale. Rubén, muchas gracias. Pues nos hemos pasado 8 minutos, pero eso está dentro de nuestro 10%, más o menos de margen. La grabación la tendremos después.